¡Jaque mate! Para empezar, hablemos de los mangakas, o mejor dicho, los fundadores de sus obras que pasaron al anime. Desde que se fundó la industria del anime en la década de los 60, muchos años atrás, la industria del manga fue la raíz principal que convenció de tantas maneras a algunos productores con la posibilidad de adaptarlas a sus clásicas películas, y posteriormente, al entretenimiento nipón luego de su fundación en 1814. Con el avance del tiempo, y de varias generaciones, hubo muchos mangakas que hasta el día de hoy, lograron traer varias obras que valieron mucho la pena adaptarlas hacia el anime, siendo Masashi Kishimoto con Naruto, Hiro Mashima con Fairy Tail, Eiichiro Oda con One Piece, Yuki Tabata con Black Clover, Rumiko Takahashi con Inuyasha, Yoshihiro Togashi con Yu Yu Hakusho, el grupo Clan con Cardcaptor Sakura, y Tite Kubo con Bleach, entre muchos más. Pero hubo otras personas, que a pesar de haber traído grandiosas obras en estos últimos años, se fueron por lo más alto hacia el más allá. Por tal motivo, mencionaré en este único video, aunque no estén a mi favor porque será de manera subjetiva, a grandes mangakas quienes crearon sus populares obras, pero que posteriormente se irían de este mundo para nunca regresar. Sin más que decir, en este video mencionaré a los grandes mangakas que se fueron para siempre. Continuemos. Nacido el 3 de noviembre de 1928, en la prefectura de Osaka, Osamu Tezuka fue para muchos como el dios del manga, después de haberse dedicado a dibujar cuando aún era un niño, y con el tiempo empezó su carrera, no simplemente en ser un mangaka, sino también en ser uno de los pioneros de la animación japonesa. La principal razón del por qué fue parte de la fundación en la industria del anime, se basó en las populares y fantásticas obras cinematográficas de la época, siendo por ejemplo, las películas del legendario genio de la animación como Walt Disney. Volviendo con sus creaciones principales, si pensaron que Astro Boy fue su primera obra, se equivocan, porque a pesar de ser la primera serie que tuvo su adaptación al anime en 1963, su principal obra como manga ha sido Shin Takarajima, conocida para los hispanohablantes como La Nueva Isla del Tesoro. Entre sus populares obras que publicó en la vieja confiable aparte de Astro Boy, se destacan otras como Kimba el León Blanco, La Princesa Caballero, y Dororo. Lamentablemente, el 9 de febrero de 1989, en la capital japonesa de Tokio, Osamu Tezuka dejó de existir a causa de un cáncer de estómago a la edad de 60 años, dejando inacabadas las que serían sus últimas obras, siendo Ludwig V y Neo Faust, además de la que se consideran por muchos como su obra maestra, Fénix. A pesar de su partida, su legado vivirá por siempre, y prueba de ello ha sido el Premio Cultural de Osamu Tezuka, de la cual se celebra cada año como una premiación para los dibujantes del manga y sus respectivos trabajos que tenga que ver con ello, luego de ser fundada desde 1997, respectivamente. Nacido el 4 de octubre de 1961, en la capital japonesa de Tokio, Kazuki Takahashi fue para muchos fans, el fundador de la prestigiosa serie que pasaría a ser una franquicia, siendo Yu-Gi-Oh! Empezó su carrera como mangaka en 1982, trayendo su primer trabajo siendo Tokyo no Tsuma en 1990, de la cual no tuvo éxito, hasta que en 1996, creó la popular serie que muchos lo saben hasta el día de hoy, sobre todo cuando logró su primera adaptación de la Toei Animation, antes de ser considerada como la temporada 0 posteriormente. Aparte de haberse dedicado a crear los capítulos de su prestigiosa obra en el manga, también se dedicaba a jugar al ajedrez de su país natal, y el popular juego tradicional de China, siendo el mahjong respectivamente.
Lamentablemente, el 6 de julio del 2022, en la costa de Nado, tras haber usado un equipo de snorkel, en medio de un mal tiempo que aumentó la marea, y en una heroica labor de rescatar a algunos bañistas que estaban en apuros, acabó falleciendo a causa de un ahogamiento luego de que el propio Takahashi trataba de salvarles la vida a los sujetos, antes de que la fuerte corriente se lo llevara. 2 días después de que su cadáver fuese encontrado, en un informe militar que mencionó el mayor del ejército de los Estados Unidos, Robert Burgeu, quien también estuvo en las labores del rescate, consideró al mangaka de Yu-Gi-Oh como un héroe, luego de su arriesgada labor que terminó siendo la causa de su terrible pérdida. Nacido el 1 de diciembre de 1933, en el barrio especial de Tokio siendo Shinjuku, Hiroshi Fujimoto formó parte del popular dúo conocido como Fuyo Fujiko, junto a otra persona que lo conoció en una escuela tras haber sido visto dibujando en una libreta, siendo Motoo Abiko, quien nació el 10 de marzo de 1934 en Himitoyama, y de la cual se fundó una larga amistad entre ellos tiempo después. Aparte de que se conocieron en la escuela primaria de Takaoka, en la secundaria, tuvieron influencias de Osamu Tezuka, luego de haber leído el primer manga que era nada más y nada menos que Shin Takarajima, además de varias series animadas estadounidenses que pasaron en su país natal, siendo los trabajos del estudio Hanna-Barbera. Pero eso no era lo único, porque tras haber realizado el primer debut siendo Tenshi no Tama-chan en 1951, en ese mismo año, visitaron la residencia de Osamu Tezuka quien vivía en la prefectura de Hyogo, y le enseñaron las ilustraciones para un trabajo de obra llamado Ben-Hur, de la cual recibieron elogios de parte de él, y comentó que llegarían a ser con el paso del tiempo, como las grandes figuras en la industria del manga. De varias obras tan populares que publicaron ellos, se destaca la prestigiosa serie de Doraemon, que fue publicada en 1969, antes de su primera adaptación en 1973 por el estudio Nippon TV Doga, de la cual recibió fuertes críticas de parte de Fujimoto, porque según su punto de vista, no estaban teniendo fidelidad con su manga que trabajó con Abiko en ese entonces. Aparte de haber creado la serie de Doraemon, en compañía de su mejor amigo, también publicaron otras obras siendo Kiteretsu Daihyaka, 21 Emon, Perman, y Chimpui. Lamentablemente en 1986, a Hiroshi Fujimoto le diagnosticaron un terrible cáncer de hígado, y posteriormente, el 23 de septiembre de 1996, en el mismo barrio de Tokio que nació siendo Shinjuku, fallecería a causa de una cirrosis hepática provocada por el cáncer, a la edad de 62 años. Incluso Fujimoto no fue el único que dejó de existir, porque luego de la desintegración del popular dúo que publicaron el manga de Doraemon anteriormente, el 6 de abril del 2022 en Kawasaki, Motoo Abiko falleció a la edad de 88 años por muerte natural. Cuando en ese entonces el estudio de animación Shinei se enteró del fallecimiento del primer mangaka de Fuyo Fujiko, luego de haber sido la segunda y definitiva opción de adaptar Doraemon a partir de 1979, tomaron la decisión de nunca publicar el final de la prestigiosa serie, por respeto hacia su propia memoria. Y bueno, como lo dijo cualquiera, el resto es historia. Nacido el 6 de julio de 1966, en la ciudad de Chiba, al este y sudeste de Tokio, ha sido considerado como el mangaka mayormente conocido hasta el día de hoy, por su obra de fantasía oscura siendo Berserk. Kentaro Miura era un gran dibujante que tenía un excelente manejo con la mano zurda, y en 1976, a la edad de 10 años, publicó su primer manga titulado New Ranger, la cual fue publicado por sus compañeros de clase en la escuela, hasta llegar a 40 tomos. Con el tiempo, en 1982 ingresó con su currículo de artista al instituto, donde él y sus compañeros comenzaron a publicar sus tiras, hasta que en 1988, publicaría la introducción y posterior manga conocido hasta el día de hoy como Berserk, siendo Berserk The Prototype, el cual lo llevó a ganar el premio Komi Manga School en ese año.
Debido al trabajo que se dedicó en Berserk, luego de ser publicada como manga desde 1989, supervisó la producción de los 25 episodios en el anime, de la cual fue un éxito, luego de haber sido transmitida por la cadena TV en 1997, además de haber recibido el premio nacional, siendo el Tezuka Osamu Cultural Prize en la categoría de excelencia en el 2002 obviamente. Entre las obras populares que Kentaro Miura publicó aparte de Berserk y New Ranger, se destacan otras siendo Futanagi, Noa, y Gigantomachia. Lamentablemente, mientras seguía publicando más capítulos del manga de Berserk, sucedió una trágica noticia que impactó a muchos fans de su popular obra. El 20 de mayo del 2021, el departamento editorial de Hakusensa indicó a través de la cuenta de Twitter que Kentaro Miura falleció el 6 de mayo a la edad de 54 años, debido a una disección aórtica aguda. A pesar de su trágica muerte, se informó en el 2022 que el manga de Berserk continuaría, pero a cargo del personal del estudio Gaga, y bajo la supervisión del también mangaka y amigo de Kentaro Miura, Koji Mori, quien recibió diversos detalles del futuro de la obra, antes de la pérdida del principal creador de Berserk, evidentemente. Nacido el 5 de abril de 1955, en la ciudad de Nagoya, empezó siendo una persona joven, quien dibujaba animales y vehículos principalmente, y expresó su deseo de poder crear imágenes que serían impresionantes, tras haber visto y haberse quedado tan fascinado por la película de 101 Dálmatas de Disney en 1961. Akira Toriyama ha sido de por lejos, uno de los mejores mangakas de todos los tiempos, no simplemente por haber traído su principal obra siendo Dr. Slump, sino traer también, otras más que quedarán grabadas para siempre en la memoria de muchos, siendo Dragon Quest, Blue Dragon, y la mayor obra maestra que dominó a nivel mundial, Dragon Ball. Incluso citó a la obra de Astro Boy de Osamu Tezuka, como la fuente original de su interés por la industria del manga, y según lo que comentó él, en la escuela primaria que estudiaba, comenzó a destacar cuando dibujó las imágenes de sus amigos, además de haber disfrutado viendo programas de televisión como Ultraman, y la serie de películas Kaiju de Gamera. Cuando publicó las obras del manga, especialmente de Dragon Ball, el 20 de noviembre de 1984, acabó siendo adaptada por la prestigiosa Toei Animation el 26 de febrero de 1986, siendo así, el comienzo de la enorme franquicia que enorgulleció a millones de fans que vieron la serie, sumado con la secuela de Dragon Ball Z, también de sus películas y especiales de televisión, y una serie que a pesar de no ser canónica en su país natal, también fue un éxito en Latinoamérica siendo Dragon Ball GT. Incluso confirmó la continuación de la franquicia con la siguiente obra, siendo Dragon Ball Super, además de haber cedido el dibujo de su versión en el manga y el guión, a manos de su siguiente mangaka Toyotaro para continuar con la obra. Desgraciadamente para muchos, que cuando fueron a muchos, es a muchos, el 1 de marzo del 2024, a la edad de 68 años, y tras haber tenido reconocimiento mundial por su obra maestra, Akira Toriyama falleció a causa de un hematoma subdural agudo, que tenía en su cabeza. Cuando se confirmó la muerte a la semana siguiente, publicada por Verde Studio el 8 de marzo, hubo un luto total, millones de fans se sintieron tristes cuando recibieron esta lamentable noticia, también los productores que trabajaron con él, especialmente de la Toei Animation, y actores del doblaje tanto original, como del doblaje latino que quedaron impactados, especialmente de Laura Torres, Carlos II, Gerardo Reyero, Eduardo Garza, Circe Luna, Mario Castañeda, y René García, entre muchos más que se tomaron la molestia de compartir sus mensajes y videos en las redes sociales. En cuanto a equipos de fútbol siendo el Flamengo, Milán, Paris Saint-Germain, e Independiente, entre otros, expresaron sus homenajes tanto las celebraciones que hacían luego de los goles que marcaron, como de las impresionantes presentaciones que daban previo al partido. Incluso muchos youtubers quienes recibieron esta trágica muerte del creador de Dragon Ball, también publicaron sus comentarios, siendo Fernanfloo, Fede Lobo, te lo resumo así nomás, Auronplay, y Jordi Wild, entre otros más. Y para rematar, otros mangakas que conocieron y se inspiraron en Akira Toriyama, siendo Hiro Mashima, Eiichiro Oda, Gege Akutami, y Masashi Kishimoto, enviaron sus mensajes y expresaron sus condolencias por su triste y desgarradora partida.
De todas maneras, y a pesar de que el propio Akira Toriyama dejó de existir, lo único que nunca morirá, y que se quedará viviendo para siempre, serán sus grandiosas obras que acabaron grabadas en la memoria de muchas personas, especialmente de millones que fueron testigos de ver a la franquicia de Dragon Ball, que pasará a ser de por lejos, su obra maestra. Adiós a un grande. Pero no es un adiós porque nos deja un legado. Y en honor a ti, te amamos, querido Akira Toriyama. Gracias por permitirnos caminar contigo. Vuela alto. Te amamos y te mandamos muchos Kamehameha. Hasta pronto, adorado maestro. Gracias, Akira Toriyama, por tanto. Nos cambiaste la vida. Y volando por las nubes lograrás la luna al fin tocar, recorriendo jardines infinitos por la eternidad. Ya la magia es nuestra, nunca nadie romperá los bellos lazos de nuestra amistad. Siempre agradecido contigo, genio terrícola, por darnos vida, para acompañar la vida de otros. Gracias por tanto. Honraremos tu memoria. Luz en tu camino de regreso a casa. Akira, no tuve el privilegio de conocerte. Y me hubiera gustado decirte que me siento muy afortunado de haber podido interpretar a un personaje como Piccolo, que según se dice, era tu favorito. Interpretar a Piccolo me ha permitido aprender que la humanidad siempre tiene la posibilidad de mejorar, que puede ir del mal hacia el bien y que puede ir del odio al amor. Además me ha permitido conocer a miles de personas de todo el mundo, desde los más pequeños hasta adultos que llegan a mí llorando porque les di voz a su infancia con tu creación. Es increíble pensar que el mismo poder que sentí al grabar una escena la sentían millones de niños frente al televisor todas las tardes. Me emociona mucho ver llegar a aquellos niños que ahora son padres, traer a sus hijos de la mano y que les hayan transmitido su amor por Dragon Ball y todo lo que ello representa. Una obra maestra del anime que sobrepasó todo para convertirse en inspiración para millones. Eres más, mucho más fuerte de lo que crees. Cambiar vidas para bien es maravilloso, pero unir vidas de todo el planeta es un milagro. Hasta siempre, Akira.